La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta calurosa, al menos aquí en Madrid, mañana de jueves. Elisa de la Nuez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y digo al menos aquí porque Bernat González Harbour en Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. Fenomenal, con un sol Claro, estupendo, no vale. pero 20 grados, o sea, una cosa muy humana. O sea, tú has ido a la radio con chaquetita incluso. Totalmente. Vale. Venga, vamos a empezar con lo que es la noticia esta mañana, que es lo que salió de la reunión ayer del Gobierno con las comunidades autónomas para la redistribución de los menores migrantes. Ya saben que ayer hubo esa reunión en Tenerife. El objetivo era reformar la ley de extranjería, conseguir el consenso, el acuerdo para reformar la ley de extranjería para establecer como norma y no como opción la acogida equitativa de migrantes. Siguiendo la reunión en Tenerife estuvo Nicolás Castellano. Nicola, de nuevo. Hola de nuevo. Yo decía, el objetivo de la reunión era el acuerdo, era el consenso, pero acabó la reunión sin acuerdo, sin consenso, porque lo que hace el Partido Popular es dilatar el debate y el Gobierno está buscando a su vez la fórmula para reformar la ley por su cuenta, sin contar con el apoyo del principal partido de la oposición. Exactamente, el Partido Popular prolonga la jugada, sigue sin posicionarse ayer con excusas bastante curiosas, ¿no?, de los consejeros del Partido Popular diciendo que prácticamente conocían el texto porque se le habían entregado el día anterior, cuando todos los grupos lo tienen hace un mes, cuando el gobierno lo compartió en reuniones en el Congreso de los Diputados, incluyendo el Partido Popular. Fíjate, Ángeles, que lo intentó Canarias organizando una visita a uno de los centros de menores a la que no fueron los consejeros del Partido Popular, las tres consejeras que vinieron aquí a Tenerife. La propia consejera canaria, Candelaria Delgado, pedía ya una solución urgente. No podemos seguir asistiendo a esta situación desde Canarias, no podemos seguir manteniendo. Hoy íbamos a visitar un centro con casi 300 niños, no podemos seguirle soportando solo Canarias esta situación y necesitamos una respuesta del Estado y la necesitamos. De hecho, ya. en la misma línea, la ministra de Infancia, Sira Rego, le lanzaba directamente un mensaje al líder del Partido Popular. Podemos confirmar que no ha venido ni una sola comunidad del Partido Popular, ni una sola comunidad del Partido Popular, y yo sí que quiero aprovechar para mandarle un mensaje al señor Feijóo, decirle que a ser posible busque un hueco en su agenda y antes de valorar y considerar qué hace con respecto al artículo 35, a la reforma del artículo 35, venga a uno de estos centros de menores y mire a los ojos a los niños que están aquí. Son niños que vienen y están solos, que están solas, que están en situación de desamparo y tenemos obligación como país de acogerlos de manera digna y de manera solitaria en todo el territorio. En esta parte de la conferencia, Ángel, básicamente no se llegó a un acuerdo, no se estudió la reforma de la ley, que es esa búsqueda de un mecanismo que haga sostenible los traslados. Ahora mismo esos 6.000 menores en Canarias no pueden salir porque no existe ese mecanismo. Porque, Nico, lo que aceptó el Partido Popular es la nada, o en cualquier caso lo que ya había, que era acoger en algunas de sus comunidades, pero siempre de forma voluntaria, y además una cifra que es ridícula teniendo en cuenta los menores no acompañados que están ahora mismo en Canarias, porque son poco más de 350, ¿no? Y hay como 6.000 que están a cargo de Canarias. Claro, ese es el llamado cupo voluntario, que depende de la voluntariedad de las regiones y de hecho no funciona hasta el punto que el 80% de los niños del cupo del año pasado, que son esos 350 también aproximadamente, siguen aquí en Canarias porque las regiones, en la mayoría gobernadas por el Partido Popular, no se llevan a los niños. Estamos hablando de cifras ridículas, como dices, Ángels. Hay regiones a las que le pertenece llevarse 12, 15 menores y de hecho esa es la amenaza que hace Vox ahora sobre esas regiones, ¿no? Que aceptar este cupo voluntario, apenas unos niños que caben en un minibús, pues sería motivo para romper los pactos autonómicos. En todo caso, lo justificaban consejeras del Partido Popular. Mire, a nosotros nos invitaban hoy a visitar un centro de 300 plazas y nosotros invitamos a los ministros a que visiten el albergue que tenemos en Mérida con 1.000 plazas. Tenemos un albergue... Como Sara García, la consejera de Extremadura del Partido Popular, que ponía un ejemplo además totalmente desubicado. Hablaba de un albergue para mayores y no de menores. O Conchita Ruiz, la consejera de Murcia, que habla sobre la amenaza de ruptura de Vox. La reunión ha sido decepcionante, verdaderamente decepcionante, porque veníamos desde la región de Murcia para escuchar planes, para hacer frente
a esta grave crisis migratoria de unas dimensiones. Y dicen en todo caso Conchita Ruiz Ángels que no le importa la amenaza de Vox y que en esa parte pequeña, prácticamente ridícula, de esa docena de chicos que les pertenece, sí que lo llevarán a cabo, ese cupo voluntario. Así que en lo mollar, en lo grande, la reforma de la ley de extranjería que se pretende establecer como un mecanismo fijo que afecte a todas las regiones que en algún momento dado reciban un alto número de inmigrantes, finalmente no fue llevado a cabo. Le preguntábamos directamente, por ejemplo, a la consejera andaluza Ángels, cuando lleguen muchos menores otra vez a Andalucía, que es donde siempre han llegado menores en patera, ¿ustedes pedirán un mecanismo de traslado? Y ahí nos respondía. Nico, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta hablamos con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que estuvo ayer en esa reunión y que además conoce perfectamente, porque es del terreno, conoce perfectamente cuál es la situación en Canarias. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Elisa de la Nuez, Javier Aroca y Berna González Harbury. Desde Las Palmas nos escucha ya Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Muy buenos días, ministro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, nos contaba nuestro compañero Nicolás Castellano que uno de los argumentos para no querer acordar esa reforma de la ley de extranjería, uno de los argumentos esgrimidos por el Partido Popular, es que ellos no tenían el documento, que han tenido el documento hace prácticamente pocas horas. ¿Eso es así? El último documento, con las aportaciones de algunos grupos políticos, que básicamente era introducir la emergencia, dejar más delimitado cuestiones como la protección civil, un tema de controlar el tema territorial, eso se añadió en los últimos días, tras las aportaciones de los grupos, pero el Partido Popular fue quien pidió que hiciéramos una conferencia sectorial. Y el señor Tellado tenía el texto hace semanas. Por tanto, el texto lo tenía el Partido Popular, como todos los grupos políticos. Había tiempo más que suficiente para el grueso del texto, conocerlo. En cualquier caso, yo hice una exposición larga y completa, y no es un argumento. O sea, lo que decían es que no se querían manifestar, cosa que es lo peor que puede ocurrir ante una iniciativa urgente para solventar definitivamente el problema de los menores que llegan a los territorios fronteras. ¿Piensa que es una estrategia del Partido Popular para dilatar todo el debate? Indudablemente. Ellos han salido a los medios diciendo que esta iniciativa legislativa es un parche. Y no, la iniciativa legislativa es la solución. El parche es lo que ayer aprobaron ellos. Ellos ayer aprueban distribuir 350 menores en el conjunto del país en una medida que va a tardar meses en ser efectiva. Basta ver que entre el año 23 y 24 han salido apenas 40 menores a Canarias y han llegado 7.000. Por tanto, la iniciativa legislativa lo que dice es que una vez aprobada la misma, en 15 días saldrían los menores que hayan entrado en Canarias en esos 15 días. Es decir, es una medida inmediata, ágil, efectiva, que tiene financiación autonómica. Es otra cuestión que también he desmontado con claridad, porque la ficha financiera es la propia que aceptó la conferencia sectorial en el año 2022, 145 euros por niño, dinero para infraestructuras, dinero también para los traslados, que pueden además modificarlo en 3 meses. Una vez aprobada la ley, tienen 3 meses para cambiar los conceptos, así lo consideran. Ayer la ministra de Hacienda fue clara, hay suficiencia financiera y son claramente excusas para intentar aparentar que han sido solidarios cuando no lo han sido. Es decir, el problema de Canarias es que tiene el 50 menores, y Ceuta, de los menores en Canarias. La Comunidad Valenciana decía ayer, es que estamos saturados, con 1.000 menores. Bueno, si la Comunidad Valenciana tuviese la presión de Canarias, tendría no 1.000, 15.000 menores, 15 veces más. Porque es la realidad que tienen en estos momentos de estos territorios, como lo tuvo en el año 2018 Andalucía. Y por tanto, sí, ayer fue un parche de los 400 menores, que casi son los mismos que hay en un solo centro que ayer visitamos en Canarias, ¿no? Y claro, pero es que además la acogida es voluntaria, o sea, puede ser también el parche, incluso puede ser un brindis al sol. Así es, y lo que tenemos que saber es que la historia está para analizarla, comprobarla y no repetir errores. Y esta medida, que fue un avance en el 22 y en el 23, se ha mostrado que fue insuficiente. El Real Decreto del año 2018 para que los menores que estaban en Andalucía, un Real Decreto, fueran distribuidos incluso con un complemento de un 25% por plaza niño, tampoco dio los resultados que se buscaban. Y por tanto, es claro, la única solución, y en esto el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una colaboración clara y una solución para una competencia autonómica, es la modificación del artículo 35. Y si el Partido Popular estuviera en ello, lo haríamos ya, por Real Decreto Ley, como fuera. Entraría en vigor en el mes de julio y sería ya efectivo. Y está claro que están demorando una decisión.
unos días hablando de unas cuestiones, en otras, Vox amenazando, y al final lo que estamos viendo con claridad es que están en una competición a ver quién es más insolidario. Vox, que no quiere a 300 menores, o el Partido Popular, que no quiere una modificación legislativa para solventar el asunto de los menores de manera definitiva. Ahora le preguntaré por esta derivada política, pero para que nos quede claro, este cupo de 300 y pico, que no llega a 400, es el mismo que ya había y del que solo han sido reubicados en los últimos años, ¿cuántos? Bueno, en el año 21 fue el año en el que más se pudieron ubicar. ¿Sí? Hablo de Canarias, Ceuta y Melilla, que son los territorios que han tenido la presión en estos últimos años, tras la modificación de la ruta migratoria en el año 19 y 20. Ahí se distribuyeron más que en el 22 y luego más en el 22 que en el 23. Pero un dato claro, Ángels. La última conferencia sectorial, que aprobó la distribución de más de 300 menores de Canarias, que es del año 23 y estamos en el verano del 24, en todos estos meses apenas han salido 30 menores de Canarias. De los 300 Vigo que tenían que haber salido. Así es, con lo cual la prueba efectiva de que no es una solución que dé respuesta a la llegada diaria de entre 8, 10, 15 menores a las costas canarias es esa. Y por tanto, yo me asombraba, y lo digo con claridad, cuando algunas consejeras de comunidades decían que estaban muy contentas porque iban a recibir 30 menores en sus comunidades. 30 menores, cuando repito, hay comunidades como Canarias que tienen 6.000 y que se prevé sigan llegando más en los próximos meses, agosto, septiembre, con las bonanzas del mar. Lo que ocurre también en Ceuta, ¿no? Estamos hablando de que Canarias tiene 6.000 de los 14 o 15.000 menores que hay en todo el país. Y me parece que una respuesta para una población tan vulnerable, niños y niñas que llegan jugándose la vida, que están en una situación deplorable, que estamos vulnerando sus derechos, que los derechos del menor están por encima incluso de los derechos de ser inmigrante, que además los menores tienen los mismos derechos, sean extranjeros o sean españoles, porque si tienen idénticos derechos, no puede ser aceptado por una sociedad solidaria que se afirme como tal. Y me decía usted, ministro, son 300 y pico, que son casi los que hay en un centro de acogida. Ayer los consejeros y consejeras del Partido Popular no quisieron visitar, había una visita programada a un centro donde están estos menores. ¿Qué argumentos dieron para no querer hacer esta visita? Públicamente ninguno, que yo sepa. Se lo dijo la propia ministra en la reunión. Era simplemente comprobar in situ y en carne y hueso las situaciones y las condiciones en las que se encuentran esos menores. Se te desgarra el alma escuchar a la responsable de quien lleva esa organización no gubernamental decir: ya yo no acepto más porque no quiero ser cómplice de esta situación. Es que no los podemos escolarizar, es que están en una nave, por supuesto, sin aire acondicionado, con unas condiciones tremendas, con poquísimos baños, apilados decenas y decenas de menores, que lo que quieren es simple y llanamente poder caminar, ser en el futuro algunos futbolistas, otros médicos, otros veterinarios, lo que quieran ser, arquitectas, personas que aporten a la sociedad, y ante ello lo que estamos encontrando son posturas insolidarias, estrategias políticas, mecanismos artificiales para intentar quedar bien ante los medios, cuando la verdadera realidad es que el día de hoy, mañana y pasado seguirán llegando a las costas de nuestro país menores no acompañados. El 14% de los inmigrantes que están llegando ya son menores no acompañados. Han cambiado también la figura del inmigrante y son más mujeres que antes y más niños y niñas que antes, ¿no? Y aquí el Partido Popular tiene que tener una respuesta de Estado. Respuesta de Estado. No solo el Partido Popular, el Gobierno de Cataluña ya ha dicho que no va a recibir a los 31 menores migrantes que deberían ser reubicados en Cataluña. Ha estado hace un rato con nuestros compañeros de Ser Catalunya el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que lo argumentaba de esta manera. Ara com ara no. Ara com ara no arribaran, entre altres coses, perquè avui, si ens els enviéssim, no tindríem llocs on ubicar-los. Entre altres coses, perquè hem hagut d'ubicar-ne 1.500. Ellos dicen que han tenido que ubicar a 1.500 y que no tendrían lugar para ubicarlos. Y yo voy a dar una respuesta clara. Yo fui presidente de Canarias entre los años 19 y 23. Ahí tuvimos una importante llegada con el COVID de inmigrantes a nuestra tierra. Y no había recursos de menores. ¿Por qué no había recursos de menores? Porque no había habido llegada de menores en los años precedentes. Y no se quedaban abiertos recursos y no había menores. Teníamos que abrirlos semana a semana, incluso días a días. Llegaban 30, 15, 20 menores y automáticamente había que buscar un espacio con una ONG que abriera una casa, que abriera un hotel, que abriera un lugar determinado, hablar con un alcalde para que abriera una instalación municipal. Y ahí instalábamos nosotros a los menores, porque es una competencia autonómica, y lo sabe bien también el consejero catalán. Así lo dice la ley, lo dice la Constitución, y lo dice, por ejemplo, el propio Estatuto catalán. Es una competencia autonómica, pero el Gobierno de España
está para solucionar esta situación. Y por tanto, a quienes dicen que con 1.000 menores, con 6 millones de habitantes están saturados, yo les invito a que vengan a Ceuta, yo les invito a que vengan a Canarias, yo les invito a que visiten el centro de Ayer. En el centro de Ayer, repito, hay tantos menores como todos los que se quieren distribuir en 48 millones de personas que viven en el territorio español, si restamos Canarias, 45 millones. Y están en una región de 2 millones de habitantes. Eso no lo puede permitir el Estado, ni lo puede permitir el principal partido de la oposición, ni la mayoría del arco parlamentario. Ministro, tanto el Partido Popular como Cataluña, como el Gobierno de la Generalitat, uno de los argumentos que esgrimen para no acceder a la acogida es que se trasladan adultos como si fueran menores. Eso es una situación que ocurre en el sentido de que puede pasar, porque así es que ante los comentarios que les llegan a los propios inmigrantes, quien es menor crea que diciendo que es mayor sigue su tránsito, en este caso a la península, y llega pues a Bélgica, a París, a donde están sus familiares. Pero también ocurre a la inversa. Puede ocurrir que vengas de un país, seas mayor de edad y digas que eres menor, porque sabes que si eres menor se activa automáticamente el derecho del menor y no puede ser deportado. Ambas circunstancias se pueden dar. Y por tanto son circunstancias excepcionales que no deben producirse, pero vuelvo también a lo mismo. Los fiscales y forenses que tienen las comunidades autónomas son los que son. Si llegan 6.000 menores a Canarias, no podemos pretender, o a Ceuta, o a Melilla, o a Andalucía, o a Murcia, que se hagan todos los procesos en esos territorios si no tienen el personal suficiente. Y por tanto, en la propia ley lo que se traslada es que los que son sin duda menores se trasladan con todos sus derechos en 15 días y los que tengan dudas también con la tutela preservada al lugar determinado, que es el que hará las pruebas para terminar diciendo si es menor o no. Es una cosa lógica, es una ley lógica y coherente. Y ministro, ¿qué se plantea ahora el Gobierno? ¿Cuál es el calendario? ¿Va a llevar el texto de la ley al Congreso como tenía previsto? Bueno, nosotros tenemos una hoja de ruta que hemos trabajado con el presidente de Canarias y la vamos a terminar, la vamos a culminar, y también con el presidente de Ceuta, con quien me he reunido. Y Melilla, también hemos hablado con ellos. Y por tanto, cuando se nos dicen que sea por decreto ley, yo afirmo, aparte de que hay alguna cuestión de carácter jurídico, la más importante, un decreto ley tiene que tener los apoyos suficientes para ser convalidado, y no los tiene. O sea, tenemos que tener los apoyos de los partidos políticos para que 30 días después no decaiga ese decreto ley. Si tenemos los apoyos de los partidos, y este es el llamamiento que hago a los partidos políticos y en especial al PP, porque es el que tiene las presidencias de las comunidades autónomas y es el que, por tanto, precisamos para que colabore en la puesta en práctica de esta medida, porque es distribuir personas entre las demás comunidades autónomas. Si hoy nos dice que sí a la modificación legislativa, se aprueba de manera inmediata. En cualquier caso, tenemos que terminar su trámite y en cualquier caso, como digo, tiene que ser votado en las Cortes. Y puede ser bien por decreto ley o como proposición de ley, que también lo piden algunos partidos para introducir enmiendas, como por ejemplo, lo dijo ayer el representante del gobierno catalán. Ellos están dispuestos a presentar enmiendas, no las trasladaron, por tanto tienen una actitud positiva con respecto a la iniciativa legislativa y por tanto lo normal, lo lógico es que en los próximos días esto termine pues siendo registrado en las Cortes Generales. Y una última cosa, ministro. Usted, además de ministro secretario general del PSOE en Canarias, si el PP no acepta esa reforma legal que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España sí han acordado o sí están de acuerdo en impulsar, ¿cree que el presidente canario, que el señor Clavijo, debería romper su gobierno de coalición con el Partido Popular? Soy claro. Si eso no ocurre, Canarias tiene un tremendo problema. Tremendo problema. Lo tiene la sociedad canaria, lo tienen los menores que quedan hacinados en Canarias, lo tiene lógicamente el Gobierno de Canarias y lo tiene el presidente de Canarias. Por tanto, mi esfuerzo sigue siendo, y tiempo para la polémica habrá suficiente, es conseguir que tengamos esos apoyos. ¿Por qué está implicado el Gobierno de España? Porque es claro que esta situación exige una respuesta definitiva para el futuro. Y esa decisión, si finalmente no sale, la tendrá que tomar, lógicamente, la que considere el propio Gobierno de Canarias su máximo responsable. ¿Pero usted ofrecería al señor Clavijo los votos de los diputados socialistas en Canarias para que pudiera romper ese acuerdo con el Partido Popular? Yo en estos momentos no creo que sea esa la cuestión que tenga que absorber nuestras energías. Las absorberá si fuera preciso, en el momento que sea además necesario. Hoy lo que tenemos que conseguir es que en las próximas horas y en los próximos días el Partido Popular diga que sí. Lo que ayer se aprobó es un parche, ellos lo saben, es quedar bien pareciendo solidario y no lo son. Si son solidarios, que apruebe la iniciativa legislativa. Vuelvo a repetir, están en una carrera alocada a ver quién es más insolidario, si Vox o el Partido Popular, y están dejando en la cuneta a sociedades de territorio frontera. No es la Unión Europea una unión que se pueda sentir orgullosa, ni
España en su conjunto si la inmigración queda restringida a los territorios frontera. Condena a los jóvenes que llegan, porque es competencia autonómica, a los territorios frontera y a los propios territorios frontera. Pues, ministro, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Estos son los datos. Este es el no acuerdo, alcanzado ayer, un parche. Lo calificaba el ministro de parche, pero es acordar la reubicación de poco más de 300 menores migrantes, menores no acompañados, de los que el año pasado se reubicaron solo una treintena, para que nos hagamos una idea, cuando Canarias está soportando la presión de la llegada, y el verano no ha hecho más que empezar, la llegada constante de pateras. No acepta el Partido Popular cambiar la ley de extranjería de manera que esta reubicación se pudiera tuviera un mecanismo automático para que no tuviera que ser la voluntariedad de las comunidades autónomas las que acogieran a los migrantes, y estamos hablando de cifras absolutamente ridículas. Luego iremos a la parte política, a la amenaza de ruptura de Vox, pero Berna, estamos hablando de cifras ridículas. Claro, es muy vergonzoso lo que está pasando, ¿no? Porque esto es algo que debería ocurrir prácticamente sin que fuera noticia, es decir, una cuestión administrativa, casi de intendencia. Venga, esto es para acá, esto es para acá. El convertirlo en una batalla política de este calibre contribuye a estigmatizar a estos chicos, porque allá donde lleguen habrá focos, habrá reportajes, habrá denuncias por parte de la derecha y de la ultraderecha. Entonces, a mí me está recordando lo que hizo Orbán en la crisis de los sirios, de los refugiados sirios en 2015, que fue la vergüenza europea. Todos recordamos cómo Merkel y otros países les abrieron las puertas, sobre todo Merkel, porque había una emergencia y había gente que estaba llegando, y Orbán cerró sus fronteras en contra de cualquier legislación. Fue la vergüenza europea. Ahí empezamos a ver los límites de nuestros propios derechos. Europa es al fin y al cabo un territorio de derechos. Eso es lo que lo distingue de otras partes del mundo. Entonces hoy en pequeñito comparado con aquella dimensión, pero muy grande para Canarias, estamos viendo la vergonzosa reacción de un partido que se supone de Estado, que gobierna en varias comunidades, que se está traicionando a sí mismo en Canarias, para hablar de unas unidades de personas cuando deberíamos estar hablando de millares, pero sobre todo que debería ser una cuestión casi de intendencia, sin debate. Claro, ¿no? Es que yo creo que era ayer Antón Losada, yo creo que decía es lamentable que estemos teniendo este debate hablando de estas cifras. Estamos hablando de una población de España de mucho más de 40 millones de habitantes, y estamos hablando de la reubicación de 6.000 menores. Sí, pero mira, Ángeles, es que es absolutamente imposible de vincular la aritmética escandalosa de lo que está ocurriendo de la política. Es que es política lo que está ocurriendo, no estamos hablando de que vengan 33 o 24, estamos hablando de un conflicto ideológico electoral dentro de la extrema derecha, e incluyo dentro de la extrema derecha a una parte del Partido Popular, en donde la inmigración es un elemento fundamental en su devenir político. Decía Berna, y ponía el ejemplo de Orbán, es que con Orbán ha llegado a un acuerdo la extrema derecha española. Y es que a Orbán lo salvó en alguna ocasión, o por lo menos votó con ellos el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Es decir, estamos hablando de un parentesco ideológico entre aquellas fuerzas políticas que tienen una idea de la inmigración que es independiente de que sean 300, 400, 6.000. Es decir, no quieren inmigrantes, y mucho menos quieren inmigrantes jóvenes, y mucho menos quieren mujeres, porque además en su ideología dicen que las mujeres vienen a parir aquí y por tanto a traernos más enemigos de la pureza y de las esencias de España. Cuando se reúnen las intersectoriales, yo comprendo que desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista analítico tenemos que decir el PP, y es verdad, pero lo que se reúnen son gobiernos autónomos. Como ha dicho el señor ministro, se trata de una competencia de las comunidades autónomas, y son los representantes de esos gobiernos los que acuden, incluido el gobierno de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué pasa? Bueno, 12 de las comunidades autónomas no cumplieron el acuerdo anterior. ¿Y quién nos dice que van a cumplir el actual? Pero si nadie. Es voluntario. Pero si no, si claro, voluntario. Nadie nos lo puede garantizar. ¿Y en qué condiciones van algunos gobiernos a esa reunión intersectorial? Pues van amadrinados con la extrema derecha española que gobierna con ellos, o en el caso de Cataluña, el gobierno va con la amenaza que ellos dicen que tienen del advenimiento de la extrema derecha en Cataluña. Al final es lo mismo, es un problema ideológico electoral.
En el abierto, Elisa de la Nuez, Javier Aroca y Berna González Harbour estábamos con el análisis de lo sucedido ayer en la reunión de la sectorial entre comunidades autónomas y gobierno para hablar de la redistribución de los menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto, a la península, no al resto de la península, sino a la península. No hubo acuerdo para la reforma de la ley de extranjería. Lo único que acepta el Partido Popular es ese cupo, que ya era un cupo conocido, que no llega a los 400 menores y que además la atribución o la reubicación es de forma voluntaria por parte de las comunidades autónomas. Y decía Aroca, no es una cuestión aritmética, porque los números parecen ridículos, es una cuestión ideológica electoral. Sí, no, desde luego yo creo que hay que partir, decía también, ¿no? Berna, esto debería ser una cuestión de pura administración, algo que no tendría por qué ser noticia, pero efectivamente no es así, porque lo que hay detrás es una cuestión política ideológica de altísimo voltaje, como estamos viendo en toda Europa, no solo en España, ¿no? Por tanto, esto va muchísimo más lejos que una mera cuestión de intendencia. En cualquier caso, lo que está claro es que hay que constatar el fracaso del modelo, es decir, que cuando se ha hecho de forma voluntaria, por lo que hemos oído, esto no funciona. Y hay que constatar también otra cuestión que es muy, digamos, específica de España, que es el tema territorial. Es decir, aquí tenemos un problema básicamente de solidaridad interterritorial, no solo en el tema de la inmigración, que encima tiene, como bien habéis dicho, un voltaje político e ideológico de primera magnitud, sino en general. Aquí tenemos comunidades autónomas, y me parece bien que se haya mencionado a Cataluña expresamente, donde digamos hay un concepto o una falta de concepto de solidaridad interterritorial muy llamativo, que se extiende en su caso al tema fiscal, y aquí tenemos de nuevo esa demostración, ahora digamos en un tema, como bien decís, de muchísimo voltaje ideológico, pero lo que hay en el fondo es esa falta de solidaridad interterritorial, porque efectivamente está claro que, digamos, los territorios fronteras tienen una presión que obviamente tienen que compartir con el resto de comunidades autónomas, y nos encontramos con este rechazo, que insisto, aquí tiene un voltaje ideológico, pero en otras cuestiones no lo tiene, y nos encontramos siempre que si unos son los ricos, otros son los pobres, que si uno tiene más inmigrantes, otros menos, y yo creo que esta reflexión que sí me gustaría hacer, es difícil que un Estado pueda ser viable si no hay esa conciencia de que es un espacio de solidaridad. Creo que eso es muy importante. Y también otra cuestión que me parece muy relevante es el tema de, que también lo ha reconocido el ministro, claro, tienen un problema de mayoría en el Parlamento. Por tanto, no es posible que pasen ni esta ley ni ninguna otra que tenga, digamos, este tipo de necesidad de consensos transversales sin un acuerdo básicamente con el principal partido de la oposición. Aroca, que pedía la palabra y voy contigo, Berna. Vamos a ver, podemos despachar este asunto de muchas maneras. Una es reconociendo o afirmando que hay un problema de poca solidaridad interterritorial en España. Bueno, es posible que la haya en algunos aspectos, no solamente en esto, pero no es que unos territorios estén enfrentados a otros, no. Es que partidos conservadores de algunos territorios son los que practican precisamente la insolidaridad. O sea, cuidado, vuelvo a insistir, esto es un tema ideológico. Yo no sé lo que haría Salvador Illa si estuviera gobernando Cataluña. Creo que no tendría la misma actitud que estamos observando. Bueno, Cataluña no gobierna RC. Bueno, sí, pero gobierna. Recordad por qué gobierna Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña y en qué condiciones está gobernando. A lo mejor también es para que se lo hagan mirar. Pero estoy seguro que los gobiernos progresistas, como está ocurriendo en todo el Estado español, no tienen la misma actitud que los gobiernos que son del Partido Popular, 12 comunidades que se han declarado insumisas ante un acuerdo voluntario que se hizo en su momento, en donde tienen la tensión, diríamos que son gobiernos tensionados, farseando con el problema de la vivienda, son gobiernos tensionados por la presencia de la extrema derecha. Y curiosamente, cuando se habla de esa especificidad española, que es cierta en razón de nuestra carácter fronterizo, bueno, pues el gobierno de Canarias se sostiene porque está ahí la derecha, y precisamente el gobierno de Melilla y el gobierno de Ceuta también está gobernado por la derecha. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Señores de la derecha, aclárense. ¿Están ustedes en qué momento de su visión del problema de la inmigración están ustedes? Aquí mismo, el presidente de Canarias, de Ceuta, perdón, que tú lo citabas, él abogaba... Por cierto, un buen presidente. Y es que él pedía la reforma de la ley de extranjería y pedía sentido de Estado por parte de todos los partidos, incluido el suyo. Berna. Claro, efectivamente. Y esa reforma de la ley de extranjería les ayudaría a todos en realidad, porque al convertirlo en obligatorio, bueno, pues ya
hay que aceptar. O sea, quiero decir que podrían ahorrarse todo este tipo de argumentaciones, etcétera. El problema, ahí estoy de acuerdo con Aroca, hablamos de solidaridad interterritorial, de la falta de solidaridad interterritorial que dice Elisa, y es verdad, y sobre todo también quiero subrayar la de Cataluña, que simplemente ha dicho que no ha aceptado ayer este acuerdo. Pero el mayor problema es el del Partido Popular, que efectivamente gobierna en Canarias, gobierna en otras comunidades autónomas y se contradice a sí mismo por todas partes. Entonces, se han superpuesto varias tensiones. Aroca hablaba de tensiones. El Partido Popular no sabe qué quiere ser de mayor entre su supuesto sentido de Estado y las presiones de Vox, pero es que se ha superpuesto otra, y es que Vox tampoco sabe qué hacer entre su poder, que ya lo ha conseguido en 5 comunidades autónomas, y la presión de Alvise, y por eso está ahora tirando hacia el lado nocivo de la democracia, hacia el lado que estropea nuestras democracias. Es que no olvidemos eso, que Europa es el territorio de los derechos conquistados, y la presión de Vox, ahora acuciada por Alvise y que a la vez presionan al Partido Popular, va a malograr nuestra democracia. Mira, Elisa, espérate, déjame un momento, porque como ya hemos introducido eso, la tensión, la presión de Vox, la presión en forma de ultimátum, porque ya escuchamos ayer claramente a Santiago Abascal amenazando con romper todos los gobiernos de coalición, ahí donde están el Partido Popular gobernando con el apoyo de Vox. Avisó que rompería los pactos si los populares aceptaban la reubicación de niños migrantes. Josué Coello, hola. Hola de nuevo, Ángel. De todas formas, lo que no ha especificado Vox es cómo va a escenificar esta ruptura, ¿no? Si va a forzar el adelanto electoral en todos los territorios, solo en algunos. Dijo que en las próximas horas decidiría sus pasos, y de hecho esta mañana hay reunión, o hoy hay reunión, ¿no? Sí, durante los últimos días hemos preguntado en Vox cómo se podría materializar esta ruptura de las coaliciones y no nos han concretado. Nos decían que está la opción de que el PP gobernase en solitario, con apoyo del PSOE, dejándolos caer. Saldremos de dudas esta tarde a las 6:30. Vox ha convocado a su comité nacional. Veremos, Ángels, si en el Congreso esta mañana nos dan alguna pista, porque hay pleno a las 11. Allí preguntaremos a los diputados de Vox a ver si nos dan alguna pista de cómo se concreta esta ruptura que anunciaba anoche Vox. Josué, quedaremos a la espera de a ver qué pasa. Gracias, Ángels. Hasta luego. Mariela Rubio, hola. Hola de nuevo, Ángels. El Partido Popular se está preparando para que Vox pueda romper hoy con ellos en las 5 comunidades donde gobierna en coalición o en alguna. ¿Le dan credibilidad, fuentes de Vox, le dan credibilidad al ultimátum de sus socios de la ultraderecha y creen que al final, si vamos a ir a elecciones anticipadas en algunos de estos territorios donde gobiernan en coalición, Vox cree el Partido Popular que es quien puede salir más tocado? Así es, tanto en la calle Génova como en los territorios crece hasta ahora el convencimiento de que Vox está decidido a romper gobiernos autonómicos. Dicen en el cuartel general popular que Abascal no sabe retirar envites y que ahora no va a poder dar marcha atrás. La cuestión, dicen en el PP, es cómo y cuándo. Si Vox rompe en bloque, solo algunos gobiernos, o si antes incluso gana tiempo con un nuevo ultimátum que permita a Abascal reelaborar su amenaza y ganar tiempo. Hace unos minutos preguntaban por esta amenaza a Borja Semper en Radio Nacional. Vamos a escucharle. Yo quiero recordar lo primero a los dirigentes de Vox, que Canarias es España y que los canarios son españoles y que por lo tanto merecen la solidaridad del conjunto de los españoles. Y esto es donde está el Partido Popular. En segundo lugar, para dimensionar bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de que Vox anuncia una hipotética ruptura porque en comunidades autónomas donde gobierna con el Partido Popular, como por ejemplo Aragón, se van a recibir a 20 inmigrantes. Bueno, ni nosotros aceptamos la amenaza que hizo sobre el Partido Popular, porque no hay amenaza que valga con nosotros en términos de principios y de solidaridad. Palabras de Borja Semper. Romper todos los territorios tendría un coste elevadísimo para Vox, Ángels, que perdería músculo político y por supuesto económico. Y romper solo en algunos tendría también difícil justificación, porque todos los territorios han acogido a menores migrantes. Cualquier cosa puede suceder, repiten hasta ahora los varones del PP, que insisten en que de momento no han recibido ningún mensaje concreto de sus vicepresidentes de Vox. Los mismos varones que poco antes del comunicado de anoche de los ultras se pronunciaban así. Escuchamos al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y al de Castilla y León, Fernández Mañueco. No temo por la estabilidad de mi gobierno. A lo mejor alguno piensa que soy un ingenuo. Sería una gran sorpresa para mí, que no la entendería. Pero me da que yo no sería el único que no la entendería. ¿Teme por la ruptura de ese acuerdo con Vox? Pues en principio no. O sea, ¿no cree que vayan a llevar a cabo la amenaza? Yo creo que los órdagos son para el MUS, ¿no?
Hay territorios donde la posible ruptura genera más inquietud que en otros. En Castilla y León, por ejemplo, la relación entre ambos partidos ha sido siempre mala y la ruptura no se asume como un drama. En la Comunidad Valenciana, sin embargo, las relaciones son fluidas, aunque se asume también que la decisión final va a ser de Abascal. El territorio donde sería más fácil romper para los ultras sería Extremadura, porque allí solo tienen un consejero. Pero en cualquier caso, en Génova creen que Vox les ha hecho ya un favor y si rompe este favor será aún mayor. Nos entrega el centro político, dicen, y recuerdan que si Vox finalmente rompe, esto no implica necesariamente que los gobiernos autonómicos decaigan de inmediato. Estos pueden seguir durante meses en minoría antes de convocar elecciones. Unas elecciones, y tú lo mencionabas, donde insiste el PP, Vox saldría muy dañado. Parece que presionados por Alvise quieren emprender el camino de Ciudadanos, decía ayer un alto cargo de la Dirección Nacional. Mariela, gracias. A vosotros. Elisa. Sí, no, yo quería también recordar una cosa que me parece importante, que ha dicho también antes, no sé quién lo ha dicho de los dos. O Berna o Aroca, que son los que están. Creo que ha sido Berna. No, el tema del lado jurídico y de los derechos, ¿no? Porque nosotros tenemos también ratificada la Convención sobre los Derechos de la Infancia y ahí hay un artículo 20 que dice expresamente que el Estado tiene que proteger a estos menores, digamos, que no tienen familia. Digo, por recordar que también tenemos un ámbito jurídico en todo esto. Y luego también quería decir otra cosa que me parece muy obvia. Digamos, las comunidades frontera lógicamente van a cambiar de gobierno. Entonces esto no interesa a cualquier gobierno de un partido o de otro que vaya a estar en Canarias, como hemos visto que efectivamente puede cambiar, en Ceuta o Melilla. Es decir, esa situación, o en Andalucía, se va a producir con un tipo de gobierno o con otro. Por tanto, que haya una solución que a todo el mundo le parezca razonable con esta propuesta de cambio del artículo 35 o con otra, es que también es de cara al futuro, porque a veces uno escucha y da la sensación de que es que los gobiernos de un partido van a estar siempre. No, lo normal es que cambien y ese mismo problema se lo encuentre un partido diferente, y eso me parece importante. Y luego una cosita, y con esto termino, Áñez, me parece que realmente si Vox rompe los gobiernos autonómicos, efectivamente al PP le ha venido Dios a ver. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta lo retomamos por ahí, por donde decía Elisa, por esa amenaza de ruptura de los gobiernos autonómicos. En el abierto, Elisa de la Nuez, Javier Aroca y Berna González Harbour. Vamos con esa amenaza de ruptura de los gobiernos de coalición por parte de Vox. Decía Elisa, si hay ruptura al PP, le ha venido Dios a ver. Y es que, y ahora escuchaba una publicidad en la que decía la palabra postureo, y tanto postureo político. En esta amenaza, por una parte, primero por el tema Alvise, que entra en la ecuación, y después por parte del Partido Popular. Escuchábamos ahora mismo a Borja Semper pronunciar la palabra solidaridad con todas las letras, la solidaridad del Partido Popular, que es que estamos hablando de poco más de 300 migrantes cuya distribución, cuya reubicación es de aceptación voluntaria. Es decir, que este sea el argumento, con todo lo que se ha vivido, con todo lo que ha pasado en estos gobiernos de coalición para la ruptura de estos gobiernos, claro, al Partido Popular esto le coloca pues en el centro, Aroca. No, primero una cosa, cuando antes Elisa se ha referido a los tratados internacionales y se ha referido a las responsabilidades de los estados, es cierto, pero cuando los tratados se firman no se prejuzga el orden constitucional de cada país. En España, Estado es también la Comunidad Autónoma de Madrid, y es también Ceuta y Melilla, y es también Cataluña, todos somos Estados. Sí, por supuesto. Sí, pero bueno, a ver si va a pasar con esto como la residencia de ancianos de Madrid, que la culpa la tiene el cha-cha-cha. No, la culpa la tienen las comunidades autónomas, que son las responsables, las que tienen las competencias en este caso. Primer punto. Segundo, yo creo que esto es la ruptura sí, ruptura no, yo creo que esto es un trampantojo. Esto es un negociado en los que nos quieren meter para al final seguir juntos. Porque yo creo que las amenazas de Vox ya hace mucho tiempo que no se toman nunca en serio. Al menos yo no me la tomo en serio, porque como soy andaluz y he visto tanta amenaza de Vox en mi tierra que nunca se ha cumplido, por tanto no me la puedo tomar en serio. Creo que es una ultraderechita cobarde. Que por cierto, yo en algún momento he llegado a pensar, bueno, esto le puede venir bien al PP, porque el PP entonces aparecería blanqueado y desprendido del PP. Pero bueno, el problema es si el PP quiere estar de verdad en el centro, porque desde luego lo que está haciendo en materia de inmigración no es ponerse en el centro. Es que le centra con una solidaridad de reubicar a 300 personas. No, por eso digo, no le centra. Claro. En todo caso, eso vuelvo otra vez a comparar las matemáticas con la política. Estamos de acuerdo. Aparte que yo creo que el centro no existe. El centro es una ficción que nos hemos inventado fundamentalmente algunos políticos y algunos periodistas que le seguimos, pero el centro no existe. Aquí en materia de inmigración es
o pan o torta. O sea, aquí no vale decir, no, yo que estoy en la mitad. No, mire usted no está en la mitad. Usted está en la política extremista de derecha en materia de la inmigración. Y por otra parte, siguiendo hablando de lo que conviene a uno y lo que conviene al otro, es que el PP, si tiene un horizonte de gobierno en este país, tiene que gobernar con la extrema derecha y por tanto hasta dónde va a ir esa ruptura. Y yo creo que al final esto se van a inventar una operación probablemente en clave europea para maquillar la posición de uno y otro para que al final Vox acabe aceptando. No hay posibilidades de que rompan entre ellos, hay muchos intereses y la derecha y la extrema derecha afortunadamente para nosotros pues se mueve por motivos ideológicos pero también motivos económicos. Hace mucho frío en la oposición. Berna. Pero es que recordemos que la semana pasada el PP estaba llamando a la Armada a defender a España de los cayucos, los pobres cayucos. O sea, una política muy de centro. No ignorando, porque no son ignorantes, pero sí obviando ante la opinión pública, que al revés, el derecho, estamos citando el derecho, que es la base de nuestros estados y de nuestras democracias, obliga a un buque de la Armada, si se encuentra un cayuco, a socorrerlo, por favor, no a bombardearlo, en fin. O sea, esto es un juego en el que el PP está en una nebulosa, tensionado por todas partes, y primero, Vox le haría un favor, es verdad, si se fuera, creo que nadie iba a echar de menos sus grandes postulados, pero es que yo quiero dar la vuelta a lo que estamos diciendo. Al final, el PP no es quien rompe con Vox, que es lo que debería hacer. Sí. Es que sería Vox el que le hace el favor. Entonces, no la vemos entre todos al Partido Popular en este sentido. Es decir, Feijóo ha querido, tras la derrota de Le Pen en Francia, que ha quedado en tercer lugar, mostrarse contrario a los extremos. Pero bueno, si es que usted está aquí pactando tiene 5 gobiernos autonómicos y varios más de decenas de municipios sustentados por Vox, en donde están prohibiendo películas como Un beso de 2 mujeres, donde están, en fin, masacrando la libertad. Es que ellos están masacrando la libertad y el PP está con ellos. Entonces, no, usted debería romper con Vox, no ahora hacerse el centrado y que Vox amenace con romper, que yo tampoco me lo creo. Pero es que además, favor, insisto, es la nada el acuerdo de ayer en la reunión. Claro. El PP no acepta que se modifique la ley de extranjería para que haya un automatismo para que los menores migrantes puedan ser reubicados, que esto le situaría en el centro. Es que no es la nada, la ruptura es un postureo político por ambas partes, o sea, no hay un argumento detrás de este intento de ruptura. Y el acuerdo, de reparto voluntario de estos 200 o 300 es una repetición del año anterior, en el que Vox ya está involucrado. Exacto. Sí, pero que no cumplen precisamente por la atención de Vox. Efectivamente. Porque si no lo estarían cumpliendo. Sí, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si han esperado ustedes un año para girar al centro y ahora por las elecciones francesas dicen ustedes, entre otros el señor Semper, que bueno, que ahora el enemigo de España es Jean-Luc Mélenchon, no es otro. Y de pronto todo el mundo, esto es otra cosa que también tendríamos que hacernoslo mirar, todo el mundo hablando de Albice. Que esté asustado y esté, digamos, cagado el Partido Popular y alguna gente de extrema derecha con otro, pero que hagamos el caldo gordo metiendo la coacción política a un, no, la meten ellos a en un aventurero de la política. Pero Aroca, la meten ellos en la coacción política. Quiero recordar que Ruiz Mateo fue también el equipo de Ruiz Mateo fue también eurodiputado. Elisa. Sí, no, yo quería decir que básicamente a ver, efectivamente, dices, no lo ha hecho voluntariamente, pero se lo hacen. Por eso he dicho, oye, te viene Dios a ver, porque si resulta que el partido con el que estás coaligado se va diciendo de tus gobiernos, que yo también creo que será postureo, que se va porque eres demasiado de centro o demasiado moderado, te hace un favor. Te está haciendo un favor. Eso lo veamos como lo veamos, ¿no? Luego también me gustaría recordar que siempre se dice mucho aquí, claro que son posibles otros acuerdos. Acabamos de tener el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, in extremis si se quiere, por lo que me dicen, parece que también puede haber una acuerdo para la renovación del Banco de España, que estaría bien, porque creo que deben ser instituciones que deben quedar al margen de la lucha partidista. Por tanto, sí son posibles otros acuerdos, ¿no? Entonces, que no se nos olvide, el que no tiene otro acuerdo posible es Vox, precisamente. Esto, para gobernar, o se pone de acuerdo con el PP o no se acuerde de acuerdo con nadie. Por eso me parece de una enorme torpeza, pero también es cierto que va en la línea, y en eso estoy de acuerdo con Aroca, que va en la línea de la ultraderecha europea. Ellos se han metido ahora en esa, digamos, en ese bloque de ultraderecha y, por tanto, necesitan
necesitan este tipo de gestos y este tipo de símbolos, y es verdad que, decís, es un aventurero político Alvise, sí, claro, pero es que ha sacado 800.000 votos, claro. Y es verdad que también lo sacó Ruiz Mateo, pero en este marco de ahora, claramente, Vox por lo menos considera que es un partido que se posiciona a su derecha y por tanto le presiona, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Voy con otro asunto que está desde ayer en el debate político, y es ese espionaje de la policía política del Partido Popular a más de 50 altos cargos de Podemos entre 2015 y 2016. Miguel Ángel Campos, hola. Hola de nuevo, Ángeles. Es un espionaje, Campos, que se hizo a través de las bases de datos de Interior. Por ejemplo, sobre Pablo Iglesias, sobre el que fue líder de Podemos, llegaron a investigar los viajes que hacía, dónde se alojaba o incluso los antecedentes penales. Sí, se trata de miles de consultas efectuadas por funcionarios policiales en sus distintas bases de datos sobre 55 cargos y diputados de Podemos en 2015 y 2016, coincidiendo con la guerra sucia de la policía política del PP contra la formación morada, que ya están a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. A Pablo Iglesias, como decías, la Comisaría General de la Policía Judicial le controló dónde viajaba, la Brigada de Información de Madrid dónde se hospedaba, por dónde se movía y hasta sus antecedentes penales. Consultaron sus datos en 121 ocasiones. Íñigo Errejón fue investigado en 34 ocasiones y analizados lugares de alojamiento y movimientos. También se reflejan indagaciones sobre Irene Montero, Carolina Vescansa, Ione Belarra o el actual ministro Pablo Bustinduy, entre otros. Aunque, Ángeles, en algunos casos las consultas estén justificadas, nos dicen fuentes jurídicas y policiales, por motivos de seguridad o por la participación de los aludidos en algún acto o protesta en 2015, cuando todavía no eran diputados, muchas otras, como la mayor parte de los seguimientos a Iglesias, entre otros, carecen de justificación y están fuera de la legalidad, según las mismas fuentes. El juez Ángels tendrá que solicitar ahora un informe que cribe la documentación, porque se trata de páginas Excel, lo que tiene el juez ahora, y certifique qué consultas están relacionadas con la policía política del PP, quién y por qué fueron ordenadas y, en definitiva, si los datos fueron utilizados en la guerra sucia contra Podemos. Una guerra sucia que efectivamente existió, con la elaboración de informes falsos filtrados a determinados medios de comunicación y los reiterados intentos de judicialización de los mismos para socavar la imagen del partido de izquierdas. Campos, gracias. A ti. Una guerra sucia, Berna, que, como dice Campos, efectivamente existió, lo hemos ido comprobando, lo hemos ido contando, y que ahora introduce este nuevo elemento. Bueno, esto es un escándalo mayúsculo, mayúsculo. Yo no recuerdo nada así en ningún país de nuestro entorno, en ningún país europeo, que durante 2 años se haya estado no vigilando, sino buscando datos de estas personas por decenas, por centenares de consultas a los bancos de datos que utiliza la policía y que van desde denuncias, antecedentes, matrículas de coches, alojamientos, etcétera. Pero durante 2 años, de forma continuada, alguno de ellos tiene cientos de seguimientos de este tipo, y 2 años porque es lo que el juez Pedraz ha acotado en su petición de datos, es decir, a saber si hay muchos más. Entonces, esto tiene un responsable, y era el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Quien lo ordenó era el número 2 de Interior, es decir, es que ya no estamos hablando de unas cloacas policiales que actúan por su cuenta, como hubo otras épocas. No, es que estamos hablando de órdenes políticas. Y luego tenemos a Ayuso hablando de estalinismo, pero ¿esto qué es? Claro, yo que he vivido en la Unión Soviética... Claro, después iremos a eso, porque claro, si la detención y de posterior puesta en libertad del Mecano, de Nacho Cano, no me salía el nombre del de Mecano. Hoy no te quiero contratar. Exacto. Los memes. Pues si eso es estalinismo, ¿qué son estas prácticas que llevaba a cabo la policía política contra partidos democráticos? Claro, yo he vivido en la Unión Soviética, he vivido en el comunismo en tiempos en que lo cubría, y sé lo que es la vigilancia, la persecución policial. La gente estaba acostumbrada a eso, y evidentemente es algo que no queremos en nuestras sociedades democráticas. Y esto ha ocurrido antes de ayer con el gobierno del Partido Popular. Yo quiero responsables de todo esto y quiero una investigación, por no hablar de cómo, una vez más, comprobamos cómo Podemos, un partido legítimo, y absolutamente que debe ser bienvenido, debió ser bienvenido hace 10 años, así lo fue por los votantes y para la salud del sistema democrático, ha sufrido una persecución judicial de verdad de un país dictatorial. Elisa.
Sí, a mí me gustaría además hacer una reflexión, o sea, estando de acuerdo que esto es increíble, intolerable y absolutamente impropio de una democracia avanzada, que si esto pasa con diputados, es decir, que si lo pueden hacer con diputados, ¿qué puede pasar con ciudadanos de a pie? Porque tú decías, yo he vivido en la Unión Soviética, esto era para todo el mundo, ¿no? Por tanto, como primera reflexión es que, por supuesto, es intolerable, impropio de una democracia, y como bien dices, yo creo que se aprovecha la existencia de unas cloacas, ¿no?, que ya estaban por ahí, el famoso comisario Villarejo y este señor también, ¿no?, el comisario Castaño, efectivamente, y se aprovechan para fines políticos, lo cual es absolutamente increíble, porque lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno es, lo primero, limpiar todo lo que hay ahí, porque parece que Villarejo lo hacía también para sus fines privados, pero oiga, es que esto, aprovecharlo, en vez de limpiarlo, echar a todo el mundo, es aprovecharlo para tus fines políticos, es absolutamente increíble e intolerable. Pero sí me gustaría decir que, claro, si ya un diputado que tiene, que queramos o no, como es lógico, un estatus mejor, que se puede defender mejor, ¿qué le puede pasar al ciudadano que pase por la calle y que decidan estos señores que es su enemigo político, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego una anécdota que sí que os quería comentar, es decir, que esto es increíble. Nosotros en la Fundación Hay Derecho tuvimos un contacto por motivos, temas profesionales con la OLAF, y cuando les contamos lo del comisario Villarejo, no daban crédito. Teníais que ver la cara que ponían, pero como este señor estaba en el Ministerio del Interior en activo. O sea, que quiero decir que efectivamente esto es alucinante. Voy contigo, Aroca, pero antes, como estaba Borja Semper en Radio Nacional, le han preguntado precisamente por este espionaje de la policía política. Bueno, pueden imaginar la respuesta, pero escúchenla. Que se investigue y que cualquiera que haya podido cometer alguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones públicas dé cuenta ante un tribunal, ya sea del Partido Popular, del Partido Socialista o de cualquier otra formación política. Pero suena un poco sarcástico que el Partido Socialista le pida cuentas a Feijóo por lo que hipotéticamente pasó hace 10 años y el Partido Socialista mire hacia otro lado cuando se le pide cuentas de lo que está pasando hoy mismo en su partido, en su gobierno y en el entorno personal del presidente del gobierno. Es sarcástico. Pues venga. Aroca. Bueno, yo voy a prescindir de cualquier comentario sobre lo que acabo de escuchar del señor Semper. Yo creo que él se descalifica solo y tiene que ser responsable de sus propias palabras. Con respecto a lo que se ha dicho, Miguel Ángel Campo ha dicho algo que es muy importante. Lo que se hizo estaba fuera de la legalidad. Y si estaba fuera de la legalidad, probablemente, lo afirmo, hay reproches penales en este sentido. El problema es, decía Harbour, esto es un escándalo. Sí, un escándalo conocido, en donde, por cierto, ha participado en esa cacería política mucha gente, no solamente la policía patriótica y algunos jueces de las togas pardas. No, han participado muchos periodistas, muchos medios de comunicación, y una parte muy importante de esta sociedad ha participado en una auténtica cacería contra una fuerza política democrática que es Podemos. Y Podemos está como está. O sea, ¿quién rezarse ahora mismo a Podemos de todo el mal que se le ha hecho por los aparatos del Estado y por los paraaparatos del Estado? No, eso no se puede arreglar ya. Luego, por tanto, vivimos en una democracia que cojea gravemente, y perdón por la expresión, que cojea gravemente por uno de sus extremidades democráticas. ¿Que es un escándalo? Sí, pero más escándalo todavía es que no pase nada. Es decir, si aquí resulta que se ha vulnerado la legalidad mediante unas costumbres y unas conductas, ya como habéis hablado ya de Stalin, no voy a insistir, pero también se ha hablado de la Stasi, al hilo de lo que ha ocurrido con este cantante que yo no he escuchado casi nunca. Bueno, siempre sí, Mecano, lo habrás escuchado alguna vez. Por favor. Pues no, yo soy negro. Yo soy negro, aunque no lo parezca, y a mí la música que me gusta es otra. Pero bueno, no estamos aquí hablando de gustos musicales, y sobre todo no hablaré nunca de estas cosas sin la presencia de Neira. Pero bueno, legalidad, mire usted, bueno, vamos a ver, ¿cuántos de estos individuos que participó en esta cacería antidemocrática y fascista está hoy día penando por sus responsabilidades? Y por cierto, me gustaría saber cuántos de estos individuos que protagonizaron de una manera muy importante todos estos casos siguen en activo en la policía. Esto es un llamado también a Marlaska. Sí, señor Marlaska, ¿quién tiene usted en su casa? No vaya a ser que tenga usted todavía elementos antidemocráticos y parafascistas, porque eso sí que es un peligro y que corrompe ideológicamente e institucionalmente a la democracia. Elisa.
Sí, esto, bueno, lo primero con respecto a las responsabilidades jurídicas, pues entiendo que estarán en marcha y, bueno, pues será lo que sea. Pero yo quería decir exactamente esto. A mí lo que me daría una cierta tranquilidad es saber que efectivamente se ha hecho, yo no diría una limpia, porque esa no es la expresión, hay que atenerse a las reglas del Estado de Derecho, pero sí por lo menos a saber que estas cosas ya no pueden volver a pasar. ¿Qué quiere decir? Oiga, vamos a ver si efectivamente en el Ministerio de Interior la policía está sujeta, como debe ser, ¿no? Por supuesto, las reglas democráticas, que son las reglas del Estado de Derecho. Mire usted no puede hacer este tipo de investigaciones de carácter político, usted tiene que sujetar a lo que le diga un juez, bueno, lo que son las reglas del Estado de Derecho. Y a mí eso sí que me parece que es relevante, porque es verdad que podemos criticar mucho lo de hace 10 años, el señor Villarejo, bla, 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 pero bueno, esto ya no puede pasar. El señor Villarejo, no, el señor Rajoy, perdón. Bueno, me refiero ahora a la policía. Vamos a ver, la responsabilidad política ahora mismo la tienen los políticos. Estoy de acuerdo, pero tú has dicho un señor una cosa que se llama Mariano Rajoy, también conocido o desconocido como M. Rajoy, y hay un ministro cristero. Sí, pero escúchame, que yo creo que ahora el tema. Si ahora vamos a yo no sé. Las responsabilidades. No. Tú has dicho una cosa que me parece muy relevante, que es en un Estado democrático de derecho la policía tiene que estar sujeta estrictamente a la legalidad vigente, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es lo que nos deberían de alguna forma garantizar desde el Ministerio de Interior, que este tipo de cosas ya no puede volver a suceder. Mira, como ya ha salido en el debate, porque de alguna manera una cosa está relacionada con la otra, porque Ayuso habla de estalinismo en la persecución a la que según ella ha sido sometido Nacho Cano, que ya saben que fue detenido, luego puesto en libertad, las explicaciones de locura que él dio acusando a la policía de criminal, de que a nadie le sorprendiera si un día aparecía él mismo muerto en una cuneta. Primero parecía que la Comunidad de Madrid marcaba distancias con estas declaraciones delirantes de Nacho Cano, pero todo cambió ayer en un discurso de Isabel Díaz Ayuso, Radio Madrid. Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Porque resulta que Ayuso comparte los argumentos de Nacho Cano por presuntamente contratar a extranjeros, es por lo que lo detuvieron de forma ilegal. Ella dice que esto es estalinismo, que es una detención, una operación policial que tiene fines políticos y que dice ella que es inaceptable. Sí, nadie en el gobierno madrileño quería entrar al principio a opinar sobre este tema porque, según nos decían, no iba con ellos, pero Ayuso manda y Ayuso se ha encargado de dar altavoz institucional a la teoría de su amigo y compañero de vacaciones. La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo no puede verse embarrado porque la política así lo decida. Ayuso decide así subirse al carro que le permite confrontar con Pedro Sánchez otra vez y que además le da protagonismo político. Nacho Cano, lo comentabais ahora, hablaba de la Stasi, Ayuso de estalinismo. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Si hay una investigación al entorno de Pedro Sánchez, normalidad democrática. Si hay una investigación al entorno de Isabel Díaz Ayuso, pues ella lo considera estalinismo, un atropello o una persecución política. Buscar el descrédito de un artista como forma de censura a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad. En el gobierno central consideran una irresponsabilidad institucional extrema que la presidenta madrileña se dedique a sembrar dudas sobre el trabajo de la policía. Gracias, Torija. Hasta luego, buen día. Lo decías, lo comentabas tú antes, Berna, y ahora Torija lo recordaba. Dice Ayuso, cuando hay una operación policial contra alguien del Partido Socialista, del entorno de Pedro Sánchez, es que ayer mismo, mientras ella estaba hablando de estalinismo, la UCO estaba registrando unos despachos en Badajoz por un tema que afecta o que salpica, ya veremos hasta dónde o con qué consecuencias, al hermano del presidente del gobierno. Eso es normalidad democrática. Que la policía detenga a Nacho Cano por presuntamente contratar de manera irregular a inmigrantes, esto es estalinismo. Claro, justamente iba a decir eso, ¿no? Qué mal día para denunciar el estalinismo. Es como lo de qué mal día para ser xenófobo cuando un chico de 16 años de padre marroquí, madre ecuatoguineana, criado en Mataró y Granollers, ha metido a España en la final de la Eurocopa. Bueno, pues también qué mal día para denunciar el estalinismo cuando la UCO se pasa 4 horas investigando e interceptando papeles del hermano del presidente, ¿no? Es que son cosas que se caen por su propio peso, que en el debate argumental como el que aquí celebramos no se sostienen por ningún lado, pero que como hoy la comunicación va por las redes, va por memes, va por cuestiones cortas, declaraciones cortas que circulan y que generan su propia onda expansiva muy lejos de los argumentos y de la confrontación sensata de ideas, bueno, pues esto es lo que tenemos. Pero mira, te voy a decir una cosa, no solo las redes. Ahora mismo yo tengo puesto aquí Telemadrid.
Sí. Telemadrid, desde que detuvieron a Nacho Cano, está haciendo prácticamente monográficos sobre la detención de Nacho Cano. El titular es: crecen los testimonios de becarios de Malinche, que es la obra de Nacho Cano, que relatan el acoso a los que les sometió la policía. Esto no es la red social, esto es la televisión pública madrileña. Sí. Aroca. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido? Yo me gusta mucho funcionar imaginando situaciones alternativas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si un presidente de una comunidad autónoma no gobernada por el Partido Popular hubiera suscrito y subrayado, además acusando de estalinismo, las declaraciones de un protégé, en este caso, en donde se dice que la policía es impune, que él puede acabar en una cuneta, que es manipuladora y además que es criminal? Eso lo ha dicho. Y con las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es subrayar, poner abajo su firma. Si esto hubiera pasado en cualquier otra comunidad autónoma, de las que son enemigas de España, por ejemplo, o algo de eso, esto hubiera sido un escándalo de Estado. Pues no, aquí tenemos otra vez, volviendo al asunto de antes, ¿no? Aquí tenemos una serie de gente que son impunes. Es verdad que algunos sindicatos policiales han reaccionado, pero no con la contundencia que era exigible. Yo me imagino que los policías honestos, honrados, los que seguramente no persiguieron a Podemos, hoy día estarán muy indignados. Pero ¿quién ejerce la portavocía de una policía a la que están insultando y diciendo que son criminales, que son impunes, que eventualmente podrían acabar con un ciudadano en la cuneta? Pero ¿qué clase de país es? O sea, ¿se van a exigir responsabilidades de verdad a los que pronuncian y a los que suscriben este tipo de palabras? Bueno, yo me temo que no. Vuelvo otra vez, decía ahí, desgraciadamente ocurre en el momento, desgraciadamente ocurre también que una policía o una parte muy importante de la policía la han cogido con el carrito de los helados persiguiendo políticamente a 55 diputados de Podemos. Vamos a aclarar las cosas. Claro, es que en el tiempo coincide todo. Claro, y nombres y apellidos. Mariano Rajoy y su ministro, Elisa. Fernández Díaz. Elisa. Sí, yo quería decir que efectivamente las declaraciones de Díaz Ayuso son surrealistas, pero es que yo creo que lo fundamental es que cuando hay una investigación de la policía, del juzgado, de los fiscales, hay que dejarles trabajar de forma profesional. Cada vez que un político entra a saco en cualquier investigación, bien porque es una persona cercana, porque es un familiar y tal, estamos, haciendo un estropicio porque no somos conscientes de la presión que eso pone sobre los policías, sobre la UCO, sobre el juez, sobre los fiscales. Entonces, sencillamente, en un país, democrático, con un Estado de Derecho del que te fías, y yo me fío, tú tienes que dejar trabajar. Si Nacho Cano es culpable o no es culpable, pues ya se verá, habrá un juez que decidirá los permisos, los no permisos. Si la policía se ha extralimitado, también se decidirá, también hay cauces, tanto para, reaccionar frente a excesos policiales como a excesos judiciales. Todo eso está en nuestro Estado de Derecho y en nuestras normas. Por tanto, que los políticos, por favor, se queden al margen es lo mejor que pueden hacer, porque una cosa pueden ser las declaraciones de Cano, que efectivamente son surrealistas, pero es una persona que está directamente implicada, y otra cosa es que eso salte a un político con responsabilidad institucional. A la presidenta de la comunidad. A la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso, es lo que no es normal, y debemos decir que no es normal. Mira, dejadme los últimos minutos, a ver si nos da tiempo para comentarlo con vosotros. Ya saben que en Estados Unidos hay mucha presión a Joe Biden para que abandone, para que dé un paso al lado de cara a las elecciones en las que tiene que enfrentarse contra Donald Trump. Después de ese debate contra Donald Trump, se acrecentaron, parecía que iban bajando, pero no. Ya son 8 los congresistas y un senador los que públicamente le piden que dimita, porque no creen que Biden esté en condiciones de afrontar una campaña electoral. Incluso la que fuera presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, que es una voz autorizada, se ha sumado ahora a todas esas voces que le piden al presidente que tome ya una decisión sobre su futuro. Pero ayer había una carta muy dura, durísima, en el New York Times, corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Buenos días, Ángels. Una carta del actor George Clooney, que es uno de los mayores donantes del Partido Demócrata, que ha pedido al presidente que dimita y que se busque de manera urgente un nuevo liderazgo, porque asegura que el Joe Biden que vio hace 3 semanas, porque tuvo una reunión con él, no tiene nada que ver con el Joe Biden del año pasado o de 2020. George Clooney no le ha visto bien. Sí, la de Clooney ha sido hasta ahora una de las voces más duras contra
contra el presidente Biden porque en su artículo de opinión le exige que se retire por el bien de la democracia, pero sobre todo hace referencia a un acto de campaña en el que coincidieron hace 3 semanas en California y donde Clooney asegura que fue el mismo Biden que vimos en el debate. Es un matiz importante porque el principal argumento de Biden es que aquella noche fue un episodio aislado y no una condición. Y otra voz que tampoco ha contribuido a diluir esta crisis ha sido la de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes y figura muy cercana al presidente, que tras el debate además salió a respaldarlo, pero ayer en una entrevista respondió con evasivas cuando le preguntaron si quiere que Biden sea candidato. Dijo que le apoyará, tome la decisión que tome, abriendo la puerta a que reconsidere su postura y que lo haga, dijo, en cuanto antes porque el tiempo se acaba. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. Así que la ansiedad y las peticiones para que dé un paso al lado siguen extendiéndose poco a poco, en público pero también en privado, entre congresistas, senadores y también donantes. Joe Biden, por su parte, sigue dándose oportunidades para superar esta crisis. Hoy tiene una rueda de prensa crucial para concluir la cumbre de la OTAN y ayer programó otra entrevista en televisión en la NBC News para el lunes que viene. Gracias, Sara. Uy, se ha ido Sara. Pensaba que todavía estaba allí. Que si son los donantes ya los que entran en esto ya son palabras mayores. Bueno, ya llevan tiempo, lo cual también es inquietante, porque resulta que al final la democracia norteamericana es una democracia patrocinada por los grandes capitales de multinacionales y de gente multimillonaria. Pero eso es otro tema. Pero yo diría, Biden, que es un hombre muy católico, lo digo porque él mismo lo ha confesado, pues dijo que en cualquier caso, si el Todopoderoso se lo pedía, que él renunciaría. Yo creo que ya... A lo mejor es George Clooney el todopoderoso. Ya ha salido el todopoderoso, George Clooney. Ayer a nosotras nos dio por fantasear con que fuera él el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Era una buena fantasía, ¿no? Una buena fantasía. Venga, pausa y seguimos. Puede que esto dure tanto como una noche lunar. Pues vamos a ir terminando ya el abierto. Hoy el turno es para Sergio Castro y Ana Uslé. ¿Qué tal? Muy buenas. Son ellos los que sois vosotros los que vais a contar lo que vamos a hacer. No ves a nadie más. No, es que me extrañó que no estuviera Pepe Rubio. Los jueves desde hace 7 meses nunca está Pepe Rubio. ¿Y por qué no está los jueves Pepe Rubio? Porque me ficho a Ana Uslé, que tiene mucho trabajo hecho en el día concreto. Vale, perfecto. El que tiene más plancha viene. Vale, perfecto. Venga, entonces vamos con la plancha. Exacto, vamos con la plancha. Les va a tocar lo primero a los ministros. Sí, eso, déjame a mí. Ahora plancha él. Claro, es que vamos. Ministerio de Ciencia y Tecnología para empezar el magazine con Nuño Domínguez y también con Jaime García Cantero. Vamos a hablar, entre otras cosas, del lanzamiento del mayor cohete espacial europeo de la historia, que eso ya está, ¿no? Estamos ahí haciendo historia, y también del potencial pandémico de la gripe aviar, que también está un poco de vuelta. Vale. Luego te encontrarás a las 10:30 con alguien de quien no sabes nada. Es tu último encuentro sin absolutamente ningún guión aquí en la radio. Sí, porque luego ya... En verano espero no encontrarme a nadie. ¿Te imaginas? Ya hablo mucho durante la temporada. Va a ser alguien de quien ves su trabajo constantemente a diario en todas partes. Hasta aquí. Y de verano estamos hablando, y de verano vamos a seguir hablando en la última clase de lengua de la temporada con Lola Pons. Vamos a hablar de palabras típicamente y específicamente veraniegas. Vale. Y luego el profesor como vacaciones. Como vacaciones. Que empiezo mañana. Como veranear. Vale. No, que empiezo mañana, eso es una frase que está fuera de contexto. Vale. No, pero bueno, nunca está de más decirla. Recordarla. No, pero lo repites mucho. Yo ya sé por dónde va ahí. Perdón, que el profesor Ocaña viene con una clase magistral hoy. Va a enseñarnos quién es Jeff Nichols, un director que a él le gusta mucho, como ya ha hecho en otras ocasiones, para invitarnos a conocer nuevos nombres y nuevas miradas. Este señor, en su caso, estrena Bike Riders, Jeff Nichols, y nos va a enseñar cómo temas que aparentemente pueden no interesarnos nada resultan muy, muy, muy profundos y muy interesantes. Y va a hablar también de Fly Me to the Moon, una comedia muy refrescante. Y después vamos a cerrar el programa con Ainhoa Aguirregoitia. Claro, estamos en verano, para muchos empieza ya, lo sé. Para otros empezará no dentro de mucho. Ya. Menos para Sastre, este es un momento de felicidad para todo el mundo. Sí. Vale, entonces, ¿qué comer
de acuerdo al lugar al que voy. Entonces vamos a trazar un enorme mapa y según donde estemos deberíamos al menos tener la curiosidad de probar una cosa y no la otra, ya que estamos de viaje en ese sitio. Pues sí que hay plancha, todavía nos queda rato. Pero tú puedes ir pidiendo ya y Sergio como mucho puede reservar para comer. O sea, yo ya... Pero con derecho a cancelación yo, que no me fío. Venga, señores y señoras, vamos a terminar. Elisa de la Nuez, Javier Aroca, Berna González Harbour, que tengáis buen verano. Bueno, nos vemos a la vuelta. Nos quedamos. Bueno, todavía no. Pero si a vosotros os gusta. Venga, si se queda Sergio Castro con vosotros, no sufráis. Este país lo llevamos entre 2 o 3. Venga, hasta luego. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.